Capítulo 2. El poder de su identidad. El hombre es lo que cree. Anton Chekhov. ¿Quién es usted? ¿Realmente sabe quién es usted? Esta pregunta es de trascendente dimensión y en este capítulo veremos por qué. Mire, es muy posible que en varias ocasiones en su vida se haya hecho esta pregunta y también es muy posible que la haya dejado de lado por la dificultad para responderla. Un ejemplo de la dificultad para responder a esta pregunta se puede encontrar en la siguiente conversación. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Juan Carlos. No te pregunté tu nombre, sino ¿quién eres? Soy licenciado y consultor. No te pregunté tu profesión. ¿Quién eres?, insistía. Pues soy casado. No te he preguntado tu estado civil. ¿Quién eres tú? Al ya no saber qué responder y ante la sospecha de quién era quien me preguntaba, respondí: soy católico y voy a misa todos los domingos. No te pregunté cómo calmas tu conciencia. ¿Quién eres? Y así sucesivamente. Siguió cuestionándome una y otra vez sin que yo supiera responder atinadamente. Al parecer, la respuesta no era tan sencilla, pero lo que más me llamó la atención es lo difícil que era detenerme a pensar. Sí, detenerme a pensar en mi propia identidad. Creo que lo que me pasó, al igual que puede pasarle a usted, es que no me daba tiempo para pensar en mí mismo, pensar lo que yo era en verdad. Y precisamente ahí es cuando uno empieza a caminar por senderos de la vida sin saber absolutamente nada de uno mismo. En el capítulo anterior empezábamos a descubrir lo que es el ser humano y muy posiblemente usted ya me quiera responder. Pues yo tengo la respuesta. Soy un ser espiritual con un componente físico. ¿Alguna otra duda? Pues bien, con gran razón lograría responder eso a la pregunta ¿qué es el ser humano? Pero en esta ocasión nos hemos hecho otra pregunta. ¿Quién es usted en concreto? Existe una sutil diferencia entre ambas preguntas. Porque aunque usted me dijera que es un ser humano y por tanto pareciera que se trata de la misma pregunta, permítame confesarle que no es tan simple. Estoy de acuerdo con usted en que somos seres humanos y por ello somos fundamentalmente espirituales con un componente material, que es nuestro cuerpo físico. Sin embargo, a nivel operativo, a un nivel más tangible, necesitamos responder a una identidad personal, no tan solo a una identidad genérica. Es tan importante la fuerza de nuestra identidad que en base a ella es como nos comportamos. Permítame ilustrar el concepto con una pequeña fábula. Se encontraba un escorpión merodeando por el bosque cercano a un río. El escorpión tenía la necesidad de cruzar el río, pero como usted sabe, los escorpiones no pueden entrar al agua porque mueren. Entonces el escorpión iba acercándose al río y observó a lo lejos a una rana. Se acercó a ella y la saludó. «Buenas tardes, señora rana». La rana se sorprendió al verlo y empezó a temblar de miedo. «Buenas tardes, escorpión, por favor, aléjate de mí». «¿Qué le pasa, señora rana? ¿Por qué me teme?» «Sé que mi fama no es muy buena, pero yo solo vengo a pedirle un favor». La rana, temerosa, le preguntó: «¿Qué deseas? ¿En qué te podría yo ayudar?» «Necesito cruzar el río. Del otro lado se encuentra mi familia, mi esposa y mis 5 adorados hijos. Tengo que verlos, creo que me necesitan. Pero si me lanzo al río moriría irremediablemente y es por ello que le pido que me ayude a cruzar. Yo me subo en su dorso y una vez al otro lado no le volveré a molestar. ¿Me ayuda?» La rana ante esa historia dudó, reflexionó en cuanto a que el escorpión no le podría hacer daño, ya que si ella moría a la mitad del río, él mismo se estaría suicidando. Aún temerosa respondió: «Vamos, venga, lo llevo». Y así fue, el escorpión subió al dorso y juntos se adentraron en el río.
Pero para sorpresa de la rana, a la mitad del río, el escorpión clavó su aguijón en ella inyectándole su veneno. La rana empezaba a morir y, sin embargo, alcanzó a decir unas palabras. Pero, escorpión, ¿por qué lo haces? Me estoy muriendo y ahora tú también te vas a morir, ni siquiera podrás ver a tu familia. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? El pequeño vivíparo, con una gran tranquilidad y con una voz grave, respondió: porque soy un escorpión y eso es lo que hacemos los escorpiones. Ahí está. Eso es el poder de la identidad. Este pequeño animalito, aun teniendo la necesidad de llegar con su familia, prefirió suicidarse para actuar de acuerdo con su propia identidad, con su propia naturaleza. Su comportamiento fue una lógica y natural consecuencia de su identidad. De la misma manera, operamos usted y yo. Supongamos que alguien le propusiera liquidar a cierta persona. Ya sabe, está de moda por todo el mundo que cuando alguien estorba se le puede matar. ¿Lo haría? ¿Sería capaz? Supongo que su respuesta sería un rotundo no. Por lo menos lo infiero por el simple hecho de que haya decidido participar en este grupo. Déjeme comentarle que yo tampoco lo haría. El hecho de que ni usted ni yo pudiéramos matar a alguien se debe a que ninguno de los dos nos identificamos con un asesino. ¿Se da cuenta? Es enorme la fuerza que opera en usted cuando se identifica con alguien. Esa fuerza es la que lo lleva a actuar en consecuencia. Créame que si le hubiéramos hecho una pregunta a un verdadero asesino, esta misma pregunta muy seguramente nos respondería: claro, ¿de qué se trata? El ser humano siempre actúa en consecuencia a la identidad que percibe de sí mismo. Así, cuando usted elige la forma en la que lo hace, siempre obedecerá a la identidad con la que se conoce a usted mismo. Por ejemplo, imagínese la escena. Se trata de una señora, ama de casa, que sabe que necesita limpiar la sala. Esta señora realmente sabe que es necesario. Más tarde llegarán las visitas, que son compañeros de trabajo de su esposo. Es importante dejar una imagen agradable del lugar, que esté limpio y ordenado, etc. Sin embargo, no limpia. ¿Por qué? Pues muy posiblemente en el fuero interno de esta señora pasarían reflexiones como las siguientes: ¿limpiar yo? Pero si yo soy la señora de la casa. Limpiar es una actividad propia de otras personas. Mejor espero a que llegue la persona adecuada y le ordenaré que lo haga. Una vez más quedó claro el poder de la identidad. La señora identifica a su persona como alguien incapaz de limpiar, pero es incapaz por la simple identidad, no porque la limite algún impedimento físico o algo por el estilo. También identifica a otra persona como aquella que sí es capaz de limpiar. Ejemplos como este hay muchos. El jefe que no puede responder a una llamada telefónica porque antes debe hacerlo su secretaria, o de lo contrario, pues no sería el jefe. El joven que no desea trabajar porque es estudiante, es, entre comillas, estudiante y por tanto no debe descuidar su escuela. El marido que no halaga ni reconoce los esfuerzos de su esposa porque si lo hiciera dejaría de ser, entre comillas, dejaría de ser el hombre de la casa o el macho de la casa. Ahora bien, si hasta el momento ha quedado claro que nuestra conducta y comportamiento es una lógica y natural consecuencia de nuestra identidad, imagínese cuál es el proceder de alguien que se identifica a sí mismo como deprimido, entre comillas, soy deprimido, estoy deprimido, como ansioso, tengo ansiedad, soy propenso a la ansiedad, nervioso, soy nervioso. Pues lo único que nos podría compartir sería su tristeza, su ansiedad y su nerviosismo. Y por otra parte, qué agradable sería convivir con alguien que se identificara con una persona alegre, optimista, confiable. ¿No cree? Dice una frase de Anthony Trollope: y sobre todo, nunca pienses que no eres suficientemente bueno. Un hombre nunca debe pensar eso. Mi creencia es que en la vida la gente se toma y te toma según tú te valores. Para abundar de una manera muy enriquecedora en lo que usted y yo estamos conversando, permítanme hablarles de una de mis historias favoritas. Está relacionada con Carlos Castañeda y su maestro espiritual, el Nahual Don Juan. Tras haber sido perseguido durante varios días por un jaguar en las montañas y estar convencido de que ese jaguar iba a desgarrarlo,
miembro a miembro y comérselo, Castañeda por fin consiguió escapar de la feroz bestia. Durante 3 días había vivido con el miedo de que iba a ser destrozado y devorado por el jaguar. Cuando su maestro le preguntó por esta experiencia, Castañeda, según consta en su obra El poder del silencio, respondió: lo que quedó en conciencia fue que un león de las montañas, puesto que no podía aceptar la idea de un jaguar, nos había perseguido montaña arriba y que don Juan me preguntó si me había sentido ofendido porque pudiera arremeter contra mí aquel gran gato. Yo le dije que era absurdo que pudiera sentirme ofendido, y él me respondió que debía sentirme igual respecto a las arremetidas de mis congéneres humanos. Debía protegerme o apartarme de su camino, pero sin la sensación de ser tratado de un modo moralmente incorrecto. Era obvio que no tenía sentido ofenderse por el ataque de un jaguar, porque el jaguar solo estaba haciendo lo que hacen los jaguares. Del mismo modo, cuando sentimos que alguien nos ofende, es momento para pensar que no es posible que nada ni nadie nos ofenda. Lo único que sucede es que esa persona que nos gritó y que nos ofendió está haciendo su propio o lo propio de un ser hostil y gritón. Alguien que parezca lastimarnos y herirnos simplemente está haciendo lo propio de una persona con esa identidad. Esa es la percepción que tiene de sí mismo y actúa tan solo en consecuencia. Reflexione y tenga presente que cabe la gran posibilidad de que todo lo que le ofenda represente su identidad de ofendido o de víctima. Por ello, establecer reglas de cómo se le debe tratar es una forma de garantizar que se convertirá en un ofendido crónico. Recuerdo alguna ocasión en que me encontraba dictando una conferencia motivacional acerca de valores humanos a un grupo numeroso de reclusas de una prisión al oriente de la ciudad. La experiencia fue muy interesante. Por primera vez en mi vida asistía a ese medio tan hostil. Verdaderamente no era nada agradable. Lo gris de las celdas, el rostro nada amigable de las guardias, el pesado ambiente de tensión. Mi conferencia estaba programada para iniciar a las 12:30 y cuando eran la 1:15 aún no lograba empezar. La razón fue que la mujer líder de las reclusas estaba en desacuerdo con ir a escucharme y organizó a todas las prisioneras para llegar tarde y así intentar desesperarme. Por fin, después de la larga espera, pude iniciar y la mayor sorpresa es que a la mitad de mi conferencia, mientras me encontraba hablando, se levanta la líder y me grita en medio del auditorio: «Licenciado, habla más fuerte, porque no se te oye desde aquí atrás». En este momento empezaron a reír todas sus compañeras y excuso decirle incluso decirle cómo me encontraba yo. Era la primera vez en mi trayectoria, dando una charla, una conferencia, que me sucedía algo similar. Haciendo un alarde de mi paciencia, logré terminar mi conferencia y, por cierto, percibí conforme avanzaba mi conferencia que la atención de la audiencia se iba incrementando, pero lo que pasó al final me dejó una gran lección de vida. Estaba para retirarme y me llamó la atención que la mujer que me gritó a media conferencia se había quedado sentada y no se movía de su lugar. Tan solo tenía su mirada fija en el piso y recargaba su cabeza sobre sus manos. Cuando iba de salida pensé y pasé muy cerca de ella y pude escuchar un intercambio de palabras que mantuvo con el guardia que la vigilaba continuamente. «Me pasa esto de valorarnos a nosotros mismos. Me cae que estuvo re bonito», dijo en un tono muy áspero y vago. El guardia, que estaba cerca de ella, la escuchó y le dijo: «Pues qué lástima que no te hubiera pasado antes de caer prisionera. Otra sería tu suerte». La mujer le volteó a ver, le clavó la mirada como no entendiendo lo que acababa de escuchar y respondió: «Pues ¿cómo quieres que lo hiciera si no lo conocía?» No lo conocía, nunca había identificado en su persona los valores de los que fui a hablar en esa ocasión. Fue entonces cuando me pregunté: ¿cómo es posible que alguien sea bondadoso cuando nunca antes había conocido la bondad? Vamos, ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo le podemos pedir a un niño o a un joven que sea honesto si nunca ha visto ese valor en su familia? ¿Cómo podemos invitar a vivir en unión, en lealtad y fraternidad a alguien que nunca tuvo una familia, a alguien sin padre, sin madre, a verdaderos huérfanos con padres vivos? Con lecciones como esta es cuando
más interés tengo en que ayudemos a crear una nueva conciencia de nosotros mismos. Nuestra identidad se empieza a forjar con el conocimiento de los diferentes valores y virtudes del ser humano. No nacimos con una identidad ya predeterminada. Cuando usted ha asistido a un hospital para felicitar a la mamá que tuvo a su primer hijo, ¿qué pregunta suele hacer? ¿Qué fue, niño o niña? ¿Verdad que es la pregunta más común? Pues bien, puede preguntarse eso y la respuesta de una mamá también podría ser una de dos, niño o niña. ¿Se imagina que la madre respondiera, soy la más feliz, tuve a una pianista o a un electricista o tuve un pequeño bebé cardiólogo? Absurdo, ¿verdad? Pues desde ese momento de nuestro nacimiento se inicia una larga jornada para poder identificarnos con nosotros mismos y actuar en consecuencia. No niego que existan factores genéticos que nos favorezcan para tal o cual identidad, pero como dije en el capítulo anterior, ello tan solo favorece, no determina. ¿Quién es usted? Por favor, le suplico que suspenda su lectura en este momento y se permita pensar en algo tan trascendente y valioso, en su propia identidad. Le aconsejo que tome papel y lápiz y ponga por escrito quién es usted. Posteriormente, haga una lista de comportamientos que avalan su propia identidad. Por ejemplo, si en la parte superior de la hoja escribe «soy una persona bondadosa», a continuación escriba todos los comportamientos que lo avalen, como que todos los fines de semana visita algún asilo, comparte lo más valioso de su tiempo con sus hijos y pareja, ayuda económicamente a alguien de manera anónima, ayuda con el mantenimiento de algún niño de la calle, etc. Hágalo. Hágalo ahora mismo. Escriba cuántas identidades cree poseer. Soy bondadoso, soy alegre, soy nervioso y justifique cada una de ellas. Verá que le será más fácil en aquellas identidades que realmente, entre comillas, realmente son usted. Entérese de usted mismo. Le garantizo una gran lección de vida. Si gusta compartir con el grupo lo que encontró en este ejercicio, adelante, hágalo por favor. Autoestima. Primer escalón para el éxito. Hola, espero que haya hecho el ejercicio anterior indicando al final del capítulo anterior y que ahora sepa más de usted mismo. Incluso ahora es posible que entienda más de su comportamiento. Si no quiso hacer el ejercicio anterior, le insto a que no deje pasar esta valiosa oportunidad donde podrá ver su propia persona. Hágalo y retorne a su lectura más tarde. Recuerde, nunca daremos en el blanco que no podamos ver. Sobre todo estamos seguros de que el provecho que obtenga de este taller está no solo en leerlo, sino también en sentirlo y sobre todo le pedimos, si así lo desea, que nos comparta al grupo. Como hemos venido comentando hasta el momento, el poder de su identidad es enorme, pero ¿qué pasaría si no estuviera de acuerdo con su propia identidad? ¿Qué pasa con la identidad de soy gordo o gorda o soy un enfermo terminal o soy un metiche? Nada placentero, ¿verdad? Pues peor aún, si logro escribir justificaciones para ese tipo de identidad, permítame asegurarle categóricamente algo. Si usted dijo, por ejemplo, soy gordo, pues no es cierto. Es posible que esté gordo, pero existe una abismal diferencia entre estar y ser. Mire, cuando iniciamos nuestros enunciados con el verbo ser, estamos hablando de nuestra identidad, pero cuando iniciamos con el verbo estar, tan solo describimos parte de nosotros, pero eso no es todo lo que somos. Aunque este juego de palabras parezca un simple azar semántico o gramatical, le aseguro que es algo mucho más trascendente. La fuerza que ejercen las palabras sobre la construcción de nuestra vida, de nuestra propia identidad, es más grande de lo que usted se imagina. A través de la programación neurolingüística, una nueva ciencia del desarrollo humano, es como se estudia el poderosísimo efecto que tienen las palabras en nuestra conducta. Es algo de lo que hablaremos extensamente en el tercer y cuarto capítulos de nuestro taller cuando estudiemos cómo nos comunicamos. Por lo pronto, iniciemos con un conocimiento más. ¿Qué es la autoestima y por qué es tan importante para el pleno desarrollo del ser humano?
La autoestima es la clave más importante para lograr el éxito en los diferentes campos de nuestra vida. El doctor Nathaniel Braden es una verdadera autoridad en los Estados Unidos de Norteamérica como estudioso y profesional de este tema. Él define la autoestima como una experiencia personal al saberse apto para la vida y sus necesidades, y ello implica confianza en dos aspectos fundamentales: confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos de la vida, y confianza en nuestro derecho a ser felices, al sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los frutos de nuestros esfuerzos. De estas afirmaciones se desprende la gran responsabilidad de conocer más del tema. En el transcurso de la historia han desfilado muchos psicólogos y profesionales afines al tema que han contribuido para la comprensión del mismo. Hablamos de Sigmund Freud, Adler y más recientemente de William James. Nathaniel Braden también. Le adelanto que actualmente se ha descubierto que una de las principales fuentes de la angustia existencial es cuando nos valoramos a nosotros mismos con respecto a otros. La comparación. La autoestima es un juicio definitivamente personal de dignidad que se expresa en las actitudes del hombre hacia sí mismo. Una frase de Jesucristo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dinámica de la autoestima. Analizar cómo se va fraguando nuestra autoestima implica entender que todos provenimos de familias que hasta cierto grado son disfuncionales. No se ofenda, yo también provengo de una familia así. Esto no quiere decir que nuestros antecesores sean de padres alcohólicos, madres solteras, padres violentos, madres castrantes, no, en absoluto. Me refiero a que la familia perfecta no existe. Siempre se presentan ciertos padecimientos neuróticos en el núcleo familiar, el trastorno obsesivo-compulsivo, la depresión, delirios de grandeza, etc. Más aún, al salir de casa nos topamos con una gran cantidad de personas, muchas de ellas también presentan cuadros neuróticos e incluso podríamos encontrarnos varios psicóticos. Todas estas personas han influido de alguna manera en nuestra autoestima. Para ejemplificar, les recordaré algunas anécdotas que tenemos en común varias personas, que en alguna época de su vida, la etapa de educación secundaria suele ser la más común, se le haya catalogado como no suficiente para alguna materia. ¿Se imagina? Si nos detenemos a ver la fuerza de ese par de palabras, pareciera que usted prácticamente no puede justificar su existir en el planeta. Otro ejemplo es cuando en alguna ocasión hayamos sido ridiculizados o humillados. ¿Recuerda algo así en su vida? Simplemente acuérdese de esa época en la que estaban de moda los apodos, que el cara de pizza, la pelota, el pollo, la nariz de alcanzaqueso, el fideo. Seguramente usted recuerda más que yo. También afectó desarrollarse en familias en las que se vivía sin normas, o peor aún, familias con normas contradictorias, como cuando se le indica a los hijos decir la verdad, mientras que al mismo tiempo suena el teléfono en la casa y el propio padre le dice a su hijo: diles que no estoy. Ya me imagino el conflicto dentro de la cabeza del hijo, cuando en la mismísima presencia de su padre, éste dice que no está. Creo que el hijo podría decir: ya me estoy volviendo loco, yo sí veo a mi papá y al mismo tiempo digo que no está. Haber vivido dinámicas en donde no se tenía contacto con la realidad también afecta a nuestra autoestima. Por ejemplo, cuando se vive un mundo de economía y finanzas muy superior al que verdaderamente tenemos. ¿Lo ha experimentado usted? ¿En alguna ocasión ha gastado más de lo que tiene? Bueno, pues es interesante y extraña dinámica también influye en nuestra autoestima. Familias en las cuales se vivió bajo amenazas, educados con golpes o devaluándolos, diciéndoles que son tontos, flojos, vagos, que no saben hacer nada bien. Peor aún, el manejo de las comparaciones cuando nos compararon negativamente contra el hermano o el familiar de mayor aprobación, sembrando en nuestro subconsciente el mensaje de tú no puedes, otros son mejores y cosas desagradables por el estilo que después de tantos años siguen presentes en nuestra vida a través del subconsciente. Sin embargo, no crea que todo es negativo.
Eso es absolutamente lo contrario a mi perspectiva de vida. También factores propositivos influyeron en la dinámica de nuestra autoestima. Familias en donde se creía en uno mismo, en donde se nos dijo alguna vez tú puedes, en donde se vivió dentro de un ambiente de cordialidad, amor y perdón, en donde fuimos testigos de reconciliaciones, en donde tuvimos la dicha de ser acariciados y llamados por nuestro nombre. Así empezaron a configurarse los primeros eslabones de la cadena que nos ancla a una identidad. La autoestima es una poderosa necesidad humana. Podríamos decir que es el sistema inmunológico de la conciencia, lo que nos fortalece ante cualquier desafío. Me parece importante recalcar que uno de los mayores errores que podemos cometer es cuando nos valoramos con respecto a otros. Hacerlo merma nuestra autoestima, genera ansiedad y dolor. Como consecuencia, muchas personas inclinan su vida hacia un sinnúmero de dependencias como el tabaquismo, el alcoholismo, el trabajo excesivo, la adicción a otra persona, ya que con ello sienten que alivian esa ansiedad y ese dolor. Sin embargo, ese alivio resulta ser falso. Entonces, ¿cómo podríamos mantener nuestra autoestima? ¿Cuáles serían los pilares de nuestra autoimagen? Las columnas que mantienen nuestra autoestima son dos: la autoeficacia y la autodignidad. La primera se refiere a la confianza que tenemos en el funcionamiento de nuestras capacidades mentales, como pensar, la facilidad de palabra, cálculos matemáticos o un cúmulo de conocimientos, cualquiera. Por otra parte, la autodignidad se refiere a la seguridad de mi propio valor, siendo una actitud afirmativa hacia mi derecho de vivir y ser feliz. Al dimensionar la fuerza de estos dos pilares, eficacia y dignidad propios, podemos decir que la autoestima se entiende como una predisposición a experimentarse como competente para afrontar los desafíos de la vida y como merecedor de la felicidad. Decía Nathaniel Branden: si no creemos en nosotros mismos, ni en nuestra capacidad, ni en nuestra bondad, el universo es un lugar aterrorizante. Existen varias estrategias para incrementar nuestra autoestima. Sin embargo, la más importante de todas ellas es creer en uno mismo. Mire, estoy convencido de que si varias personas con las que me he encontrado y que me resultan ser de una muy baja autoestima creyeran en sí mismas casi como creen en Dios, otra vida experimentarían. No tome esto como una falta de respeto a Dios, ni mucho menos. No intentamos compararnos con Él, no, en absoluto. Pero lejos de parecer una blasfemia, estoy convencido de que hace falta creer en el ser humano casi como se cree en Dios. Ahora bien, también estoy plenamente consciente de que no basta con decir cree en ti como una fórmula maravillosa. Ello correspondería a que cuando un paciente insomne acudiera al médico para encontrar solución a su problema y simplemente le dijera: hombre, ya, duérmase y se acabó. Más adelante le compartiré varios consejos de uso práctico que le ayudarán a creer más en sí mismo, pero por el momento cabría preguntarnos: ¿por qué necesitamos autoestima? Pues por una gran razón. El ser humano, propiamente humano, tiene conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de discernir y responsabilidad. Y aquí la autoestima es fundamental, porque es la única manera de mantener prendida por más tiempo la luz de nuestra conciencia, que, para sorpresa de muchos, podemos apagar a voluntad. Permítanme explicarlo mejor. ¿Cuántas ocasiones sabe usted de antemano que aquello que va a hacer está mal, o que no le conviene, o que le hace daño? Muchas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a pesar de ello sí lo hace? Pues porque usted mismo puede apagar la luz de su conciencia a voluntad e irse de juerga con los amigos mientras dijera a su esposa que estaría en una junta de negocios, o bien cuando vive una vida basada en la infidelidad y jurando al mismo tiempo amor y respeto por su pareja, o simplemente cuando pasa a formar parte del sistema de la corrupción, pero, eso sí, va a misa todos los domingos. Pues bien, es precisamente ahí cuando usted apaga la luz de su conciencia, que surge su autoestima y la dificultad de apagarla. Cuando el juicio personal lo inunda en su intimidad y lo empieza a cuestionar: ¿estará bien lo que hago? Bueno, al fin y al cabo que nadie se va a enterar ni se va a dar cuenta. ¿Y usted acaso no se está dando cuenta?
¿Seré capaz de besar a otra persona después del amor que me profesa mi pareja? ¿Y si me fugo y ya está? Estas y otras preguntas son originadas en su propia autoestima, créamelo, en su misma identidad que empieza a gestar estos cuestionamientos que le impiden apagar con facilidad la luz de su conciencia. Por eso necesitamos de autoestima, porque la decisión para pensar o no pensar, y en ello se entiende la altísima responsabilidad de los actos libres del ser humano. Ahora bien, no debemos confundir la auténtica autoestima con la pseudoautoestima o la falsa autoestima, que es mi valía por causas ajenas a mí. Recuerde que la verdadera autoestima se fundamenta en usted mismo, no en los bienes materiales alrededor de su persona. Y la falsa autoestima es cuando nos valoramos por nuestro dinero, apellidos, membresías o algún club privado popular, tarjetas de crédito, aclamación, adquisiciones materiales, cirugía plástica, conquistas sexuales, la gente con quien convivimos socialmente, entre otras. Recuerdo cuando en alguna ocasión salía de una de mis conferencias que había dictado en una universidad para mujeres al sur de la ciudad. Fue un verdadero espectáculo. Ahí las niñas no caminaban, partían plaza, moviéndose al ritmo de las marcas de ropa, conquistas amorosas, tono de voz y forma de hablar muy peculiar, por cierto. Estaba a punto de abordar mi automóvil cuando una de estas niñas, alrededor de 19 años de edad, se acercó a mí y me preguntó: «Perdón por la molestia, pero me surgió una duda. ¿Tienes a couple of minutes?» «Yes», le dije, y en ese momento, en ese instante, me arremetió con una curiosa pregunta. ¿Cuánto calculas tú que valga yo? Le confieso que reflexioné un poco e hice mis cálculos. Me acuerdo que le respondí algo similar a esto. Mira, la cantidad exacta no la sé, pero probablemente te sirva el estudio que realizó hace algunos años el doctor Donald Foreman, jefe del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Evanston, quien pulverizó a un cadáver para cotizar sus diferentes componentes tales como minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos, y con una talla de 1,70 m y peso de 72 kilogramos, según las últimas cotizaciones internacionales, su valor ascendía a $5.075. Ahora bien, si tú eres más corta de estatura y de menor peso, pues andarás alrededor de los 4.050 centavos. No logré entender por qué simplemente se dio media vuelta y se fue. La auténtica autoestima es una íntima experiencia que habita en uno mismo y que nadie en el mundo puede ni debe decirnos cuánto valemos. Este nivel de autoestima nos confiere la capacidad y el valor para actuar y lograr alcanzar metas, teniendo al final un profundo sentido del orgullo propio, entendiéndose este como un premio emocional. La auténtica autoestima es una experiencia tan íntima que me permitiré explicarlo mejor con una metáfora. Se encontraba un buen hombre de oficio globero caminando por el parque en una tarde veraniega tratando de vender sus globos. En esa ocasión llevaba muchos globos de muy variados colores: rojo, azul, blanco, negro, morado, verde. Después de caminar varios minutos, se le acercaron muchos niños queriendo adquirir uno de los fantásticos globos, cuando de repente llegó toda una pandilla de pequeños traviesos que al empujarlo hicieron que se le escaparan entre sus manos un grupo de 3 o 4 globos. Se habían escapado hacia el cielo. El globero miró a los pequeños rapaces con un poco de enojo al haber perdido esa venta, pero después de unos momentos y gracias a la gran inteligencia de este buen hombre, todo volvió a la normalidad y siguió vendiendo. Lo más curioso es que lejos de la escena lo observaban un pequeño de 8 años que había visto todo, cómo vendía sus globos, cuando llegaron los niños y habían volado los globos de colores. Este niño era muy tímido, pero cuando el hombre globero se percató del pequeño escondido tras un árbol lejano, se acercó a él y le preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Por qué no juegas con los otros niños?». El pequeño, quien era negro y de pelo mulado, respondió: «Es que no me juntan, no me dejan jugar». El buen hombre le dijo: «Ven, sal de ahí y te regalaré un globo». «¿Te agrada la idea?». El niño salió de inmediato y le hizo una última pregunta, como temiendo por la respuesta. «Oiga, señor globero, hace un rato observé cuando volaron los globos de colores y tengo una duda. ¿El globo negro que usted tiene, si lo suelta, también logrará subir?». Para suerte del niño, el globero era una persona con una gran calidad humana, y de esa manera le respondió una gran verdad. «Hijo mío, aprende que lo que hace subir a un globo no es su color,
sino lo que lleva dentro. Esa experiencia tan profunda y propia de la auténtica autoestima también se puede llegar a manifestar en nuestro exterior como una mera consecuencia. Una persona con alta autoestima tiene un rostro en el que se percibe el placer de estar vivo, serenidad al hablar de logros y fracasos, una actitud de comodidad para dar y recibir cumplidos, apertura ante la crítica, posee una gran capacidad para gozar del buen humor, se le observa relajado, con los ojos despiertos y brillantes, con una postura erguida, camina con decisión y su voz suele ser modulada. Estas son algunas características que he observado en personas con gran autoestima. No son las únicas, pero sí suelen ser las más frecuentes. La gente gusta del hombre que lleva escrito en el rostro la seguridad del triunfo. Orison Stead Marden. Probablemente a estas alturas de nuestro estudio habrá surgido en usted una pregunta. ¿Será bueno elevar nuestra autoestima demasiado? ¿O acaso eso nos llevaría a sentirnos muy elevados y petulantes? Le puedo afirmar categóricamente que no. Es profundamente valedero y extraordinariamente necesario que nuestra autoestima se eleve a dimensiones exageradas, a alturas inverosímiles, claro, si se trata de auténtica autoestima. Por ende, nunca deben elevarse los sentimientos de vanagloria, jactancia y arrogancia mismos que son una manifestación de una pobre autoestima. También es importante aclarar que una persona con alta autoestima puede sufrir, puede sentir desolación y estar triste. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia con otra persona de esas características pero con pobre o nula autoestima? Incluso esas emociones definen mejor a este segundo. La enorme diferencia es que la persona con gran autoestima puede experimentar todos esos problemas y emociones, pero esas mismas emociones no lo detienen, no lo definen, no lo identifican. Siempre recuerde, por favor, usted es más grande que sus problemas. Fuentes de la autoestima. La fuente principal de la autoestima es el conocimiento. Quien más sabe, mayor autoestima experimenta. Todo el combustible que puede proporcionar a su inteligencia redundará en mayor autoestima. Usted lo ha experimentado. ¿Recuerda aquella ocasión en la que necesitaba saber algo para salir de un problema y ese algo usted lo sabía? ¿Se acuerda cuando dio la respuesta y todo el mundo se lo agradeció? ¿Qué tal se sintió? ¿Podría jurar que la divina garza se quedaba muy corta junto a usted? Pues bien, esa es la conexión a la que me refiero cuando afirmo que el conocimiento es la principal fuente de autoestima. Cuanto más sepa, más seguridad experimentará para elegir su vida. Podemos revisar el capítulo 1. Además, existen fuentes directamente involucradas en nuestra autoestima: la integridad del ser, la conciencia, la voluntad de ser eficaz y, muy importante, el distanciamiento estratégico. Entiéndase por distanciamiento estratégico la prudente e inteligente distancia que debe existir entre usted y sus problemas. Insisto en que siempre tenga presente la siguiente frase: yo soy más grande que mis problemas. Incluso permítame recomendarle que la escriba con letras grandes y la coloque en un lugar donde diariamente la pueda leer. Un espejo es una muy buena opción. Los resultados de esta autosugestión son formidables. Yo soy más grande que mis problemas. La gran meta a la cual lo quiero invitar es a que logre pensar independientemente. Si logra poder pensar sin verse influenciado por los rumores, por los vecinos, por sus amigos, por su madre, por el horóscopo, le puedo garantizar de una manera rotunda y contundente que su autoestima se elevará como la espuma de una cerveza. ¿Se imagina poder decidir sin tener que consultar al oráculo todas las mañanas? ¿Se imagina poder elegir el color de su ropa sin tener que darle el gusto a su madre o a su esposo? ¿Se imagina poder salir a pasear sin llevar el cargo de conciencia por no avisarle a un familiar determinado? Si lo logra imaginar, ya ha dado un gran paso. Ahora simplemente faltaría dar el paso definitivo, iniciar la acción concreta para obtener los resultados. Ahora bien, ¿le interesa realmente incrementar su autoestima, mejorar su calidad de vida y experimentar más momentos de felicidad? Pues entonces siempre tenga presente esto.
No subordine su conciencia a sus deseos. Esta es una verdadera piedra angular en la dinámica de su autoestima. Mire, líneas atrás comentábamos acerca de que usted bien sabe cuándo hace mal o cuándo algo le hará daño, ¿no es así? Pues esa es la valiosísima información que le proporciona su conciencia. Sin embargo, debido a que usted puede apagar esa luz de su conciencia a voluntad, es posible que quiera obedecer a sus deseos, pero cuando estos son diametralmente opuestos a lo que le dicta su conciencia, se presenta el conflicto. Un conflicto interno en donde pone a prueba su integridad, sus valores, sus virtudes, su dimensión humana y cuando hace caso omiso de su conciencia, subordinándola a sus deseos, surge tarde o temprano el arrepentimiento, ya sea explícito o implícito. Esa sensación de amargura subconsecuente merma nuestra autoestima, daña nuestro sistema inmunológico de conciencia y nos identifica plenamente con el autosabotaje. El resultado es muy posible que ya lo haya experimentado en más de una ocasión, ¿verdad? Pero ahora que usted y yo estamos en confianza, le pregunto, ¿le agradó? ¿Acaso se sintió orgulloso de sus debilidades? No creo. Sin embargo, la otra cara de la moneda tiene su gran recompensa. ¿Qué tal cuando obedeció a su conciencia e hizo caso omiso de sus deseos más banales? En otras palabras, ¿qué tal cuando estaba a dieta y no se comió el postre que tanto deseaba? Es una sensación heroica, ¿no cree? Cuando pudo ser infiel y prefirió regresar a casa para cenar con los suyos, se dimensionó a un nivel más humano que nunca. Cuando pudiendo robar, prefirió guiarse por la virtud y se negó a participar en ese negocio, automáticamente se postuló como un ser humano auténtico, íntegro y digno de sí. Pues esa emoción de triunfo, de éxito, es la que lo debe acompañar diariamente. Usted decide siempre. Vivir a la sombra y ocultándose de la luz o vivir con la frente en alto desprendiendo luz a su paso y emocionándose por existir. Recomendaciones para incrementar la autoestima. Cuando hacemos lo mejor que podemos, nunca sabemos qué milagro se produce en nuestra vida o en la de otros. Helen Keller. Con el debido respeto que usted me inspire y con la confianza que hemos entablado en estos últimos días, me permito recomendarle una gran estrategia para incrementar su autoestima. Acéptese tal cual es. La autoaceptación es la clave del autoconcepto. Hace ya algunos años que me visitó a mi consulta una niña cuyo sueño era tener una nariz respingona. Ella era muy bonita, a mi parecer no necesitaba ninguna cirugía plástica, pero cuando me dijo que todas las noches se acostaba con una cinta adhesiva que se colocaba de la nariz hacia atrás hasta la coronilla, fue cuando me expliqué el por qué había llegado al psiquiatra. Acéptese tal cual es. Está bien que siempre queramos mejorar, pero eso no significa sufrir por nuestro estado actual. Cuando le recomiendo que se acepte, ya sea usted flaco, gordo, pobre, feo, jorobado, con mal aliento, pero por supuesto que puede cambiar. Recuerde que también puede cambiar su propia identidad, pero no padezca por su estado actual. Recuerdo cuando a un gran maestro mío lo invitaron a dictar una conferencia en un congreso juvenil, con una asistencia cercana a los 2000 jóvenes. Me platicó que, al igual que él, estaba en la mesa de honor de la Miss Universo de este año, 1990, por entonces. Por falta de organización y demás circunstancias propias de un evento de esa magnitud, sucedió un percance al no poder llegar al conferenciante invitado. Entre la sorpresa para los organizadores, la ansiedad del momento, las cámaras que estaban filmando el evento, los organizadores decidieron que Miss Universo pasara al podio y tomara la palabra para que improvisara un pequeño discurso. Pues ya se imaginan, esas mujeres son muy bellas en verdad, pero nada más. Acotado entre comillas esta frase. Cuando le solicitaron unas palabras, se puso nerviosísima porque no lo llevaba preparado y no sabía qué decir. Sin embargo, con las prisas, la presión del público, lo súbito del momento, llegó hasta el podio y dijo el mejor discurso que se haya escuchado en el Congreso. Jóvenes, yo solo puedo decirles una cosa. Una persona muy bella, fácilmente es usada, difícilmente amada. Dio las gracias y regresó a su asiento. No se escuchaba ni una sola voz. Jóvenes, yo solo puedo decirles una cosa. Una persona muy bella, fácilmente es usada, difícilmente amada.
No se escuchaba ni una sola voz y el auditorio en su totalidad se encontraba impávido ante tal afirmación, casi como usted se encuentra ahora. ¿Se imagina la escena? La mujer más guapa del mundo diciendo eso es realmente para pensarse, mas no crea por ningún motivo que soy partidario de la fealdad, en absoluto. Ser feo no es ninguna virtud. Lo que llego a reflexionar es que no debemos apoyar nuestra valía tan solo en nuestro físico. No se imagina la cantidad de personas que he podido conocer que se han practicado algún tipo de cirugía plástica. La inmensa mayoría de ellos viven con una ansiedad crónica latente ante la posibilidad de que alguien los descubra. Qué trágico ha de ser recibir un saludo como este cuando uno se ha operado. Hola, ¿eres tú quien está debajo de eso? No me lo quiero ni imaginar. Bueno, ya basta de mensajes alternos. Tan solo le quiero recomendar 12 estrategias concretas para incrementar su autoestima en la vida práctica. Mientras más adelante las comentaré. Primero, haga un inventario de sus cualidades personales. Segundo, arréglese, vístase bien, no importa la ocasión, siempre es bueno y sobre todo piense que lo hace primero por usted, porque lo vale. Tercero, lea libros propositivos y de superación personal. Cuarto, asista y escuche conferencias motivacionales. Quinto, emprenda algo, inicie un proyecto. Sexto, pertenezca a un club de personas positivas. Séptimo, reúnase con personas entusiastas. Octavo, escriba una lista de sus victorias y éxitos pasadas y léalas con frecuencia. Noveno, evite ver películas de horror, suspense o maldad. Décimo, hable en público, dicte conferencias. Onceavo, aprenda del fracaso. Doceavo, haga algo por alguien. Le puedo afirmar que si usted practica diariamente por lo menos 5 de estos puntos, su calidad de vida mejorará de una manera extraordinaria. En la primera recomendación realizará un inventario de sus virtudes y cualidades. Espero que en el ejercicio pasado, cuando hablábamos de su identidad, ya lo haya iniciado y es muy fortalecedor saber de sus cualidades. Además, es muy importante que independientemente de la ocasión, vista bien. Su imagen habla mucho de usted y lo más importante es que habla con usted mismo. Esa es la clave. ¿Recuerda cómo se ve cuando acaba de despertarse después de una noche tormentosa? ¿Recuerda cómo se ve cuando termina de arreglarse para salir a una gran cena? ¿Qué prefiere? Pues entonces arréglese. Es sano hasta para los propios familiares. No caiga en el juego dominical de autocomplacencia cuando piense ¿para qué me arreglo si hoy no viene nadie? Reflexione. ¿Su esposa, su esposo es nadie? ¿Sus hijos son nadie? Vista bien, incluso su familia se lo agradecerá. Leer literatura que enriquezca el espíritu es de lo más saludable que puede practicar, tal cual lo está haciendo ahora mismo. No es verdad que se siente pero que muy bien. Bajo la misma tesitura le recomiendo amplísimamente que no lea con mucha frecuencia el periódico ni literatura por el estilo. Es parte de nuestra cultura el que se viertan centenares de malas noticias en los diarios. Le aseguro que se vierten centenares de malas noticias y que no es tan necesario estar bien informado, bien neurótico. Por favor, asista a conferencias motivacionales, elija muy bien el tema y asegúrese de que el orador sea un buen motivador. De lo contrario, corre el riesgo de que el conferencista solo le saque lágrimas. En mi vida he visto grandes cambios en muchas personas y doy fe de lo extraordinariamente positivo que puede resultar el escuchar y el vivenciar una gran conferencia motivacional. Cuando uno inicia algo, cuando usted emprende cierto proyecto, su autoestima se incrementa. Supongo que esto ya lo ha vivido y no me puede mentir. La magia que le rodea es el carisma del líder al iniciar un sueño. El desafío es a que usted lo haga, lo pruebe. El resultado en su dinámica personal es sorprendente. Además, trabajar con alguien optimista y agradable siempre resulta altamente reconfortante. Busque colaborar con personas entusiastas, aunque le advierto que corre el riesgo de contagiarse y no sentir ninguna carga de trabajo. Este lema lo aplicamos en el siguiente capítulo al abordar el arte de las relaciones humanas. Alguna ocasión tuve la oportunidad de leer a un filósofo que decía: y ayer como el pasado se vuelve maravillosamente presente ante el pensamiento humano. Y ayer como el pasado se vuelve maravillosamente presente ante el pensamiento humano. Esa es una de las más grandes facultades del hombre. Puedes desafiar al tiempo y con tu mente
Puedes viajar al pasado. Recuerde sus victorias y alegrías. Ello le fomentará la confianza necesaria para volverlas a vivir. Si ya lo logró alguna vez, pues con más razón puede repetir esa magnífica vivencia, porque recuerde, el éxito deja pistas. Del mismo modo, resulta fundamental que si estamos enfocando nuestra mente hacia una nueva conciencia, debemos alejarnos de toda información que vaya en detrimento del espíritu humano. Por favor, no vea películas de terror, suspenso o maldad. Existen estudios que han demostrado que ver una película de suspense 3 veces seguidas, 6 horas de duración continua, produce un daño mental muy similar a haber experimentado en vida real lo que se vivió en la pantalla. Ejerza su poder de elección y tome lo mejor para su espíritu. Por otra parte, le recomiendo hablar en público. Todos sentimos al principio el famoso pánico escénico, pero con la práctica se puede disminuir hasta niveles imperceptibles. Recuerde que la madre de toda habilidad es la práctica. Fíjese que he observado que las personas con gran autoestima siempre gustan de ocupar foros, buscan constantemente la oportunidad de hablar ante un auditorio e incluso les causa éxtasis poder comunicar sus ideas a los demás. Pero la dinámica más interesante es que se crea un círculo virtuoso. Su autoestima les favorece hablar en público y esto a su vez les incrementa su autoestima. Si le ha pasado que siente que se transforma ante la simple idea de pararse a hablar frente a un grupo de personas, le garantizo que llegará el momento en el que lo tenga que hacer y se vea obligado a pronunciar un discurso. Este es un buen momento para asistir a unas clases de oratoria, pertenecer a un comité donde se vea obligado a tomar la palabra o simplemente ser quien se levanta a pronunciar un brindis en la próxima comida. Hágalo. Le garantizo por experiencia propia que las consecuencias son muy alentadoras. No tenga miedo al fracaso. Este suele aportarnos información muy valiosa en las diferentes opciones de mejora que nos presenta. Apreciable compañero, ha llegado un momento en el que me sinceré con usted. Le confieso que no he encontrado mayor placer en mi vida que hacer algo por alguien. Ayudar es el sentido de mi vida y gran parte de mi misión en la existencia. Cuando usted hace algo por alguien, cuando sabe que gracias a usted otra persona puede respirar con mayor tranquilidad, cuando le hace más liviana la carga a su prójimo, experimenta la dimensión más sublime que puede vivir un ser humano. De todas las recomendaciones que le he sugerido hasta ahora, me atrevo a afirmar categóricamente que esta, cuando ayuda a otra persona, cuando hace algo por alguien, es la más valiosa. Es donde se vive una mágica realidad. Le insto a que lo practique y pronto pueda experimentar que la distancia entre lo ideal y lo real es verdaderamente corta. Cuando haga algo por los demás, sentirá como 2 corazones logran latir en el mismo cuerpo. Percibirá una enorme emoción por existir, una pasión desbordante que lo llevará a realizar las cosas antes inimaginables. Todo por amor, todo por ser plenamente humano. Lo invito a que, una vez incrementado su propio potencial, se comprometa a vivir la magia que hay en la vida de relación, ese caudaloso río que representa el género humano. Es un verdadero reto aplicar todos nuestros conocimientos en el arte de las relaciones humanas, pero resulta ser un exquisito desafío con enormes regalos y grandes dividendos. Permítanme compartir con usted el siguiente capítulo: el arte de las relaciones humanas.